Muy buenas noches. Soy el doctor Gavino Yescas Buendía del Instituto Nacional de Perinatología. Agradecemos al doctor Gabriel Lara y a la mesa que preside la Asociación de Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México y al doctor Eduardo Carci por la honrosa invitación a participar con esta presentación. Transporte neonatal recién nacido prematuro en CPAP nasal. Partiendo del contexto que nos notificaban, en donde hay un neonato prematuro, inestable, en una unidad de segundo nivel, que solicita traslado a una unidad de tercer nivel, el neonato con datos de dificultad respiratoria, con requerimiento de CPAP, sistema rústico o artesanal, y con base a que no hay UCI, no terapia intensiva en la unidad de procedencia, nos solicitan el traslado a tercer nivel. Cabe mencionar que desde ese punto de vista, ese tipo de paciente debe contemplarse en el siguiente contexto. Al ser aceptado por nuestra institución, echa a andar la activación con base a la comunicación inicial. Y como fase primera del transporte neonatal, al aceptarlo, inmediatamente activamos todo el proceso de capacitación para que nuestro personal acuda a la institución que solicite el traslado. La segunda etapa comprende directamente planear el transporte. Si ya contamos con el equipo completo, 7 días a la semana, 24 horas cada día, procedemos directamente a notificarlo, se desplaza a nuestra unidad inmediatamente, establecemos el probable escenario con base a los antecedentes que nos están planteando los compañeros de la unidad inicial donde se encuentra el paciente y junto con ellos establecemos el esquema de estabilización que debe realizarse. Si contamos con personal de enfermería, personal médico, pediatra, neonatal, neonatólogo, capacitado y certificado, más fácilmente nos permitirá esto llegar a un feliz éxito dentro del proceso de abordaje de ese tipo de pacientes. Y contemplar como cuarto punto dentro de la fase de transporte la documentación estricta que debe tenerse para ese proceso de transporte. Resumen o historia clínica, referencia, consentimiento informado y hoja de evolución de signos vitales durante el traslado. Nuestra unidad de transporte llega, bajamos la incubadora de transporte y todo el equipo nos disponemos a acudir al servicio hospitalario donde se encuentra el paciente. Nos presentamos al personal y acudimos en conjunto con el personal médico y de enfermería a presentarnos y evaluar en forma conjunta a ese paciente inestable que tiene CPAP. Los parámetros inicialmente establecidos eran de 6 centímetros de agua, 8 litros por minuto de flujo y una FiO2 al 40%. De ahí, tanto médico como enfermera van a evaluar la condición del paciente. Si requiere algún estudio, se toma para que nosotros determinemos si el paciente se encuentra en condiciones de estabilidad. Tomamos glucemia, temperatura nuevamente, todos los signos vitales, independientemente que los médicos y enfermería de ese servicio hayan determinado que el paciente se encuentra en condiciones de estabilidad, nosotros debemos tomar también los mismos signos vitales, la misma determinación de glucemia para determinar y establecer si el paciente se encuentra estable. Recibimos toda la documentación que nos permita evaluar la condición del bebé desde el punto de vista clínico, respiratorio, cardíaco, hemodinámico. Evaluamos si la condición diagnóstica establecida inicialmente de SDR o de taquimia transitoria es correcta o tiene alguna otra posibilidad diagnóstica. Y paso a paso, el punto importante va a ser que ese neonato mantenga una condición de estabilidad en signos vitales y condiciones de glucemia, oxigenación y condición respiratoria, sobre todo al mantenerse ese CPAP y ya haberlo pasado a nuestra incubadora de transporte con el generador de presión adecuado y con el aparato de humidificación y el aparato térmico que va a permitir un aire precalentado que no lesiona la vía respiratoria. Bajo esa situación, si el niño ya se encuentra en condiciones de estabilidad, reajustando los parámetros de CPAP, realizando las maniobras necesarias para mantener una permeabilidad de la vía aérea, para mantener una permeabilidad adecuada y funcionalidad de las sondas de alimentación, al igual que una funcionalidad de las soluciones endovenosas que tenga el paciente. Y obviamente ya consideramos, tanto por enfermería como por personal médico, esa estabilidad del paciente, nos disponemos directamente a llevar a nuestro paciente y desplazarlo del servicio donde se encontraba hacia nuestra ambulancia. Ya de ahí, lo que vamos a proceder es reafirmar
ese proceso de evaluación inicial y continua para facilitar la referencia. Retomar la documentación, historia clínica o resumen médico amplio, completo, la evaluación del proceso de estabilización si necesitamos algún otro proceso, junto con el ABC que debemos utilizar siempre en la evaluación de este tipo de pacientes de alto riesgo, la exploración física que debe ser siempre sostenida, continua, en todo momento, y obtener obviamente la documentación y la consigna de signos vitales, condiciones de saturación, algún estudio de laboratorio y placas radiográficas que en algún momento se tengan directamente en este paciente. ¿Qué esquema de abordaje debemos utilizar en este tipo de pacientes? La estabilización a través del esquema Stable a partir del 2000 que se está utilizando en la mayor parte de Latinoamérica y en Estados Unidos, o del ACORN, o siguiendo una palabra mnemotécnica que permite determinar en cada una de sus siglas los mismos parámetros que se pueden evaluar en el programa Stable, en este caso de transporte, permite evaluar temperatura, condición respiratoria, vía aérea permeable, nocicepción, necesidad de analgesia, glucemia, presión arterial, condición cardiocirculatoria, niveles de saturación de oxígeno, estudios radiográficos y obviamente terapia neurológica si es que la necesita o datos adicionales del expediente completo y estudios de laboratorio. Bajo esa perspectiva, ya cuando estamos en la ambulancia, debemos mantener siempre una constante vigilancia del paciente con las mismas directrices que se utilizaron en el servicio de procedencia, en cualquier unidad de terapia intermedia, en cualquier unidad de terapia intensiva, siempre manteniendo al paciente lo más confortable posible y obviamente siempre atentos a todo proceso de modificación de las constantes vitales que puede tener el paciente. En la incubadora de transporte, ya en la ambulancia debemos verificar siempre el aporte de oxígeno que comprenda, en este caso, el aporte de oxígeno adecuado para mantener saturaciones objetivo, 90-95%, la tensión arterial que debe mantenerse de acuerdo a peso y edad en rangos de normalidad, la temperatura en rangos de normalidad, 36.5, 37.5, y por otra parte los constantes del CPAP. Si tiene 6 centímetros de agua, verificarlo, el aporte de oxígeno y la toma de oxígeno que debe tener nuestra incubadora, la toma de oxígeno de la ambulancia para evitar que se consume el oxígeno de los tanquecitos de la misma incubadora. Esto nos permite establecer varios puntos importantes. Uno, el trabajo en equipo, personal médico, enfermería, capacitado y certificado para el abordaje de neonatos de alto riesgo. Dos, una unidad de transporte previamente capacitada, establecida con una infraestructura tecnológica de equipo biomédico adecuado, que permite y facilita obviamente el transporte de este tipo de pacientes de alto riesgo. El tercer punto, la documentación necesaria que nos avale y evalúe en forma continua y epidemiológica la condición de control de calidad que debemos hacer en todo tipo de unidad hospitalaria que brinda atención a los pacientes recién nacidos. El trabajo conjunto finalmente va a ser el resultado de un trabajo capacitado que la institución debe promover en cada uno de sus integrantes, con el objetivo de que la población más vulnerable para nosotros, los neonatos, siempre tengan un mejor control de estado de su condición de morbilidad y que mejore la calidad de atención para, entre otras cosas, brindarles el mayor beneficio, sobre todo trabajo conjunto, hecho con amor en todo momento. Muchas gracias.